Hola, bienvenidos al video de límites de funciones del curso de Introducción al Cálculo. Para comenzar, consideremos la función f de x, que está definida como x cuadrado si x es menor que 1, y 3 menos x cuadrado si x es mayor o igual que 1, como vemos aquí en la gráfica. Y nos podemos dar cuenta que cuando nos acercamos a x igual a 1, la altura que obtenemos dependerá directamente de si nos acercamos por la izquierda del punto x igual a 1 o por la derecha de x igual a 1. Y de hecho, la función queda mucho más abajo por el lado izquierdo que por el lado derecho. Por lo tanto, no hay una idea de qué pasa cerca de 1. ¿Sí? Cerca de 1 podríamos estar cerca de 3 o podríamos estar cerca de la altura 1. Y eso dependerá obviamente de por qué lado nos estamos acercando. Entonces necesitamos una idea de qué pasa con la función cuando nos acercamos a un cierto valor. En este caso, en el ejemplo, x igual a 1. Ahora, por otro lado, tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 4 partido por x menos 2, que si bien es cierto, cuando nos acercamos a x igual a 2, la función, ya sea por izquierda o por derecha, se parecerá a 4, es decir, los puntos que están cercanos a x igual a 2 tienen imágenes f de x cercanas al valor 4. Pero en este caso en particular no nos podemos parar exactamente en x igual a 2, pues dividiríamos por 0, y eso sabemos que no es parte del dominio de la función. Por lo tanto, nos podemos acercar a x igual a 2, tenemos imágenes cercanas a 4, pero no nos podemos parar exactamente en el punto 2. Ahora, en el punto 2, 4, la función tiene un agujero, lo cual no significa que no nos podamos acercar a x igual a 2. A medida que nos acercamos más a x igual a 2, la función cada vez se parece más al valor 4. Entonces necesitamos una idea que nos permita hablar de qué pasa con la función cuando x se parece a un cierto número. Consideremos, por ejemplo, la gráfica de la función f de x igual a 1 partido por x. Y notemos que el punto A, que es móvil, tiene inserto el parámetro c. Entonces, a medida que yo voy moviendo c, el punto A se va moviendo sobre la gráfica de GeoGebra. Y veamos que a medida que c se acerca a 0 por la izquierda, el punto A va bajando rápidamente, cada vez más rápido, sobre la curva. Por lo tanto, a medida que yo me acerco a 0 por la izquierda, el punto va bajando lentamente y cada vez más rápido, ¿sí? Pero en el límite se va a ir a menos infinito. Por otro lado, déjenme mover la curva para arriba. Por otro lado, cuando estoy a la derecha del punto, a la derecha de x igual a 0, el punto C o el punto A se va moviendo hacia arriba, ¿sí? Aquí está el punto A y a medida que C, lo pueden ver aquí en la pantalla arriba, a medida que C se va acercando a 0, el punto A va subiendo sobre la curva. Y cuando se hace muy cercano a 0, se dispara a infinito. En este caso, para valores cercanos a 0 tampoco podemos decir si la imagen está cerca de algo, porque por un lado se va para arriba a infinito, por el lado derecho, y por el lado izquierdo se va para abajo a menos infinito, cada vez más rápido. Por lo tanto, aquí también tenemos un problema de saber qué pasa con x igual a 0. Para entender el problema de los límites desde un punto de vista más conceptual, proponemos la siguiente definición. Sea f una función definida desde el conjunto D, que es un subconjunto de los reales en R, diremos que el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es igual a L, si cada vez que epsilon es un número positivo, entonces existirá un delta positivo, de manera que la distancia entre x y x0 será menor que delta, implicará que la distancia entre f de x y L será menor que epsilon. Y en este caso escribiremos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Esta definición anterior no es otra cosa que la siguiente idea. Si yo tengo puntos cerca de x0, entonces lo que quiero es que sus imágenes estén cerca de L. Y los valores delta y epsilon lo que hacen es dar nociones o sensaciones de cercanía para f de x con L en un caso y para x con x0 en el otro caso. Veamos entonces otro ejemplo. De nuevo tenemos un punto C que se está moviendo y queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función, que es la función g de x igual a x más 2. Y resulta que si nos acercamos por la izquierda, podemos ver que las imágenes se parecen rápidamente a 4, pero aquí en 2 no está definida la función, hay un agujero. Luego, si nos acercamos por la derecha, vemos que las imágenes también se acercan al valor 4.
¿sí? Pero, de nuevo, no me puedo parar ahí. En este caso, a medida que yo estoy cerca de x igual a 2, no parado en x igual a 2, sino que cerca de x igual a 2, las imágenes están cerca de de y igual a 4, por lo tanto el límite en este caso es efectivamente 4. Ahora, la definición lo que quiere decir es que si yo me paro en el punto y igual 4 y miro valores cercanos a ellos, entonces estos valores, si yo voy a mirar los valores de x, estarán cercanos entre ellos. Esa es la idea de la definición del límite. En videos anteriores estudiamos límites de sucesiones y hay un teorema que se llama teorema de enlace, que es este que presentamos a continuación, que relaciona o enlaza los límites de funciones con los límites de sucesiones. Entonces, para esto consideremos f una función definida en el intervalo a, b, subconjunto de r, en r, tal que x0 es un punto en este intervalo. Y sea xn totalmente contenida en el intervalo AB, una sucesión tal que en el límite xn tiende a x0. Entonces, diremos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a l, sí, solo sí, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión f de xn será igual a l. Y esto aborda desde un punto de vista una cosa un poco más amplia que los límites por izquierda y por derecha. Está diciendo que si yo me acerco al punto x0 desde cualquier parte, entonces el límite tiene que ser L y por lo tanto el límite de la función será L. Y cuando digo cualquier parte no es que haya más direcciones que izquierda y derecha, sino que puedo saltar de derecha a izquierda, quedarme un rato en la derecha, luego un rato en la izquierda, pero al final cuando me empiezo a acercar a x0, en el límite la función se tiene que seguir acercando a L. Consideremos el siguiente ejemplo, sea f de r en r, la función definida por x cuadrado más 1. Y usaremos el teorema de enlace para mostrar que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Para esto consideremos una sucesión cualquiera, xn, tal que xn tiende a 1. Entonces f de xn es la función x, o sea, la sucesión xn cuadrado más 1, y lo que queremos probar es que tiende a 2. En efecto, para distancias de xn con 1 más chicas que 2, o equivalentemente para un delta entre 0 y 1, se tiene que la distancia entre la sucesión xn cuadrado más 1 menos 2, que es el límite, que es igual a xn cuadrado menos 1, que es lo mismo que xn más 1 por xn menos 1, ese número será menor que 2 veces xn menos 1. Pues hemos considerado que xn más 1 es más chico que 2. Y ahora, cuando n tiende a infinito, xn tenderá a 1, y por lo tanto xn menos 1 tenderá a 0, lo que implica que xn cuadrado más 1 tenderá a 2, como se deseaba. Veamos ahora el teorema del sándwich. El teorema del sándwich es una herramienta muy poderosa en este momento del curso. Nos ayudará a calcular muchos límites que probablemente no hubiésemos podido sin la ayuda de este teorema. Entonces, para esto supongamos tres funciones, f, g y h, definidas en el intervalo AB con imágenes reales, y c, algún punto en el intervalo AB. De manera que para todo x en AB, g de x es menor o igual que f de x, que es menor o igual a su vez que h de x. Y supongamos también que el límite de cuando x tiende a c de g de x es igual al límite cuando x tiende a c de h de x, y ambos valen L. Si se fijan, g y h son las funciones que están en los extremos de la desigualdad de la hipótesis. El teorema del sándwich lo que nos dice es que la función f de x también tenderá a L cuando x tiende a c. Y el primer ejemplo que vemos en esta parte del curso es un clásico, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, que vale 1. Ahora ustedes saben que este límite no podemos simplemente evaluar como hemos hecho en otros casos, porque no podemos dividir por 0. La pregunta es ahora, ¿cómo podemos demostrar que este límite efectivamente es 1? Para esto, consideremos por ejemplo la gráfica de la función y igual a 1, que es esta recta que está aquí arriba, luego la gráfica de la función f de x igual seno de x partido por x, que si se fijan quedan por debajo de la recta y igual a 1, y finalmente la gráfica de la función menos 0.2x cuadrado más 1, que queda por debajo de las otras dos gráficas. Y si se fijan, en el punto x igual 0, las tres gráficas pasan por el mismo punto. De hecho, cuando x tiende a 0 en la función cuadrática que está enfocada hacia abajo, la imagen es 1. Cuando y vale 1 y x tiende a 0, la imagen también es 1, y por lo tanto la función seno de x partido por x no le queda otra opción, cuando x tiende a 0, de tender a 1. Veamos ahora otra demostración un poco más formal de que efectivamente el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x es igual a 1. Entonces consideremos una circunferencia de radio 1
y en ella un trocito de un ángulo X que está aquí, y dado este ángulo X, este triángulo que vemos en rojo. El triángulo que vemos en rojo tiene base 1 y altura seno de X, ¿sí? Porque la hipotenusa mide 1 en la circunferencia de radio 1. Y por lo tanto, el área de este triángulo es seno de X partido por X. Ahora, si observamos la región amarilla es más grande que el triángulo rojo que acabamos de ver. Por lo tanto, su área es mayor. El área de la región amarilla es X medios. Luego, si consideramos este otro triángulo, el triángulo en verde es más grande que el triángulo rojo y más grande que la región amarilla, y su área es tangente de X medios. Entonces tenemos que esta relación entre las áreas nos dice que seno de X partido por 2 es menor o igual que X partido por 2, que es menor o igual a la tangente de X partido por 2. Y si esta desigualdad que está aquí la manipulamos algebraicamente, podemos reescribirla como coseno de X menor o igual que seno de X partido por X, que es menor o igual que 1. Y en esta desigualdad usaremos el teorema del sándwich. Sabemos que cuando X tiende a 0, coseno tiende a 1. Cuando X tiende a 0, la función 1 se queda en 1. Y por lo tanto, usando el teorema, la función que queda en el medio también tenderá a 1 cuando X tiende a 0. Esta demostración es mucho más formal que la demostración que hicimos anteriormente, pues en la demostración anterior no validamos algebraicamente que realmente se cumplían las desigualdades que planteamos. Para terminar el video de hoy, tenemos un par de teoremas que nos ayudarán a calcular algunos límites usando límites conocidos. Por ejemplo, si f y g son dos funciones que están definidas en el conjunto A, tal que c es un punto en A, y el límite cuando x tiende a c de f de x y el límite de cuando x tiende a c de g de x existen y valen L1 y L2 respectivamente, entonces el límite de la suma será igual a la suma de los límites, el límite de la resta será igual a la resta de los límites, el límite de la función alfa veces f será igual a alfa veces el límite de L1, y si tengo una división de funciones, entonces la división de funciones en el límite será el límite de la división, siempre y cuando el denominador, L2 en este caso, sea distinto de 0. Y además, tenemos algunos límites que nos van a ayudar a calcular, con uso del teorema anterior, otros más. Por ejemplo, cuando x tiende a c, x tiende a c. Para todo n en los naturales, cuando x tiende a c, x a la n tiende a c elevado a n. Si c es un número positivo, entonces el límite del logaritmo natural será el logaritmo natural de c. Para todo x, el límite cuando x tiende a c de seno de x será seno de c, coseno de x tenderá a coseno de c, y valor absoluto de x tenderá a valor absoluto de c. Eso es todo por este video, nos vemos en un próximo video del curso de Introducción al Cálculo. Que tengan buen día.